¿Por qué la manera que se enseña inglés en las academias está equivocada? Todas las academias enseñan inglés creando programas basados en que el alumno aprenda lo que la academia le manda aprender, lo que un montón de textos, la manera en cómo se aprende en el colegio, aprendiendo con textos de Pedro y María se fueron a dar un paseo por el parque y comían helado y este tipo de cosas. Bueno, pues todo este tipo de ejercicios tiene un gran problema y es que viola uno de los principios del aprendizaje más importantes y es el interés. El entero sistema educativo y la entera cultura de educación que tenemos en el mundo, y este es uno de los grandes fallos de la educación, es que no se basa en el interés. Pero la psicología del aprendizaje se basa en el interés. Es decir, el sistema educativo ha sacado de la ecuación el interés. En lugar de partir de lo que los alumnos están interesados, cómo yo aprendí inglés fue leyendo libros que me interesaban. Y así es como tú tienes que aprender inglés. La gente está obsesionada con un mito en la educación, que es que para aprender inglés hace falta ir a una academia, o que para aprender cualquier cosa hace falta ir a una academia. Pero el aprendizaje depende esencialmente de dos cosas. Uno, de que uno tenga esa disposición por aprender, porque uno tiene que leer los contenidos. Si aprendes, hay dos tipos de conceptos esenciales: conocimientos proposicionales, ideas de cosas que se pueden leer, y conocimientos procedimentales, es decir, habilidades, saber tocar la guitarra, saber hablar un idioma, saber caminar, saber montar en bici. Las habilidades, los conocimientos procedimentales, se aprenden practicando una y otra vez. Al final tu mente va cogiendo todos los patrones y se aprende. Por eso, parte del aprendizaje de un idioma, gran parte es conocimientos procedimentales, que es el hecho de que tu cerebro, por ejemplo, cuando hablamos de aprender un idioma, aprender el idioma son esencialmente 4 habilidades, que son las que llamamos reading, listening, speaking and la otra, no me acuerdo. Y cada una de estas habilidades, por ejemplo, el listening, pues se basa en que tu cerebro identifique el what. Sabéis que cada idioma tiene unos fonemas, unos sonidos, pues esos sonidos que forman las palabras son los que tu cerebro tiene que aprender a reconocer. Y tiene que aprender a reconocer que house es house y saber distinguir house de what. Y saber que house y what son dos cosas distintas. Aunque no sepas el significado, pero al menos has sabido identificar que house, ha dicho house, no ha dicho house, ha dicho house. O ha dicho what, no ha dicho what, no ha dicho what. Identificar con precisión ese sonido, ¿cómo se hace? Pues escuchando una y otra vez. Escuchar mucho la radio en inglés, escuchar podcasts en inglés, escuchar películas en inglés. Por eso las personas, se dice que en Portugal hablan mucho mejor inglés, o en países del norte. ¿Por qué? Pues porque desde pequeños están viendo películas en inglés. Las ven en inglés con subtítulos, entonces su cerebro se acostumbra a esos sonidos. Además sabemos que los niños pequeños tienen una capacidad plástica mucho mayor para aprender, para coger los sonidos. Es una cuestión muy curiosa dentro de la neurociencia que eso pasa. Pero si tienes más de 8 años, aún tienes toda capacidad para aprender inglés. Y es que ese mito que os digo, pensar que se necesita una academia para aprender, es un error. El aprendizaje de verdad depende de que tú te centres en el contenido. En la cuestión de los conocimientos de aprender qué es la relatividad, qué es la economía, pues se basa en que tú te centres en los contenidos y te pongas a estudiar qué es cada concepto, a comprender la definición de cada concepto y empieces a explicártelo, empieces a pensar en ello. Y esto no es algo que pueda eludirse en el proceso de aprendizaje. Por eso se ha encontrado que la mejor práctica en las universidades para aprender es escribir ensayos, escribir artículos. Porque cuando escribimos no solo reforzamos la memoria, sino la comprensión. Somos capaces de desencriptar mejor los conceptos. Bueno, pero aplicado a aprender un idioma, lo que uno tiene que aprender es, en el writing, las palabras. What es what. House es house. En el listening, la escucha. Entonces, ¿cómo practicar la escucha? Pues escuchando, como os digo, radio y películas. Y escuchar podcasts. El reading
¿Y el writing? Pues se basa en que miréis muchos textos, que leáis mucho. ¿Y cómo estructurarlo al principio? Pues al principio, claro, no sabes ninguna palabra, entonces no puedes leer un libro. Hay algunos libros que son mucho más sencillos, pero lo mejor es, por ejemplo, yo he encontrado una de las aplicaciones mejores que ahora están disponibles para aprender inglés, es Duolingo. Es una aplicación que está gratuita y parte de vuestro idioma, el español, y desde ahí podéis aprender el inglés. Y partiendo de eso, el programa de Duolingo está muy bien diseñado porque parte de que te muestra por imágenes una tía, un niño, un señor y un abuelo, y te dice, elige hombre. Y abajo pone man. Entonces partes de lo más básico, de lo que tú sabes. Entonces así es como de verdad aprendemos. Es el aprendizaje significativo, se basa en que aprendemos en nuestros conocimientos previos. Lo que tú sabes es que un hombre es un hombre. Tú ves la imagen, eso es lo que hace Duolingo. Pues está perfectamente diseñado. Esos textos que te hacen en el colegio, en los cuadernillos, María y Pedro se fueron a tomar un helado, eso es tonterías, porque no te interesa. Va contra tu principio de interés. Después de unos meses estudiando en Duolingo y cogiendo los conceptos básicos, te tienes que coger libros que expliquen, que hablen de una manera sencilla, que tengan un lenguaje muy claro y simple, y de un tema, esto es muy importante, un tema que te interese a ti. A mí, por ejemplo, me interesa la economía, pues un tema de economía. Mira, este libro, por ejemplo, es un libro del tipo que os digo. Es un libro que es visual, es un libro que está escrito de una manera muy sencilla, de una manera muy clara, con imágenes, con esquemas, y todas las narraciones son narraciones muy simples, muy claras. La clave de cuando uno estudia teniendo interés es que, como te interesa lo que estás leyendo, te interesa aprender de ese tema, lo que estás haciendo es, tienes interés en saber lo que dice el texto, y cuando encuentras yo al principio, cuando leía este tipo de libros, encontraba una palabra que no sabía su significado, pero por el contexto lo adivinaba. U otras veces no lo adivinaba, pero como me interesaba entender lo que estaba diciendo el texto, eso me llevaba a ir a internet y buscar a ver qué significa esta palabra, y eso es el gran potenciador del aprendizaje. Es la cosa que está más olvidada en la educación, el interés. Hoy muchísimos sistemas y muchísimas estructuras en nuestra sociedad están quebradas, están en colapso. Una de estas estructuras es la educación, y es fundamental aprender basado en lo que le interesa a uno, en especial en un mundo donde tenemos tantos recursos. Aquí tengo otro libro que os enseño, un libro visual. Un libro en el que podéis encontrar explicaciones muy claras, muy simples, con imágenes, pero sobre todo que sea un tema que os interese, algo que vosotros os llame la atención, algo que vosotros queráis realmente aprenderlo. Porque si partís de eso, vais a tener una motivación enorme por aprender. Cuando se hace la educación al revés, partiendo de que el niño tiene que aprender lo que el profesor quiere que aprenda, se corrompe totalmente este proceso de basado en lo que a uno le interesa. Porque otra cosa muy importante en el interés es que el interés no es del todo permanente. Es decir, tú puedes a lo mejor estar leyendo el libro durante 2 horas, pero luego ya estás cansado, necesitas cambiar. Es decir, existe una idiosincrasia, una característica propia dentro del proceso de aprendizaje que te lleva a que tiene un proceso natural. Y si uno tiene una genuina actitud por aprender, una actitud pura por hacer un aprendizaje responsable, entonces eso le va a dar a uno las actitudes para no querer escabullirse, porque lo que tú de verdad quieres es aprender. ¿O por qué quieres aprender inglés? ¿Porque te lo han dicho en el colegio? ¿Porque te lo han dicho los padres? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo tu vida con esa mentalidad de hago lo que me dicen otros? Eso es una mentalidad absurda. Nadie va a vivir así. Nadie podría vivir así. ¿Por qué vas a tener hijos? ¿Porque te lo dice tu madre? ¿Porque vas a comer? ¿Porque te lo dicen otros? Claro que no. Comes porque tú quieres comer, porque necesitas comer, tienes una familia, porque
es lo que te hace feliz, tienes las cosas que quieres porque eso es lo que te gusta, lo que te hace feliz. Es decir, una educación que sirve a una vida responsable, una vida en la que uno quiere ser autónomo de sí mismo, que quiere ser responsable consigo mismo. Y este es la correcta manera de aprender inglés. No con todos esos programas donde el profesor te manda un montón de tareas, de un montón de cuestiones, de temas que no te interesan, de hola, adiós, bye, sí, no. Esas cosas van totalmente desencaminadas. Y es que acabo de encontrar una amiga que ya está aprendiendo, ella es de China y ella está aprendiendo español. Y este es el tipo de ejercicios que le dan. Y resulta que muchos de los ejercicios, el problema es que le dicen, por ejemplo, adivina la palabra. Dice, acción de trazar signos sobre un papel con un bolígrafo. Imagínate que estás tratando de aprender español sin saberlo y no sabes el significado, no sabes correctamente el significado de las palabras. Acción de trazar signos sobre un papel con un bolígrafo. Pero ¿y a mí qué me importa eso? O sea, ¿de verdad eso me va a hacer aprender español? Sabemos que la clave del aprendizaje es repetir, repetir, repetir y repetir. Es decir, hacerlo mucho y hacerlo mucho. ¿Quieres aprender inglés? Lee mucho y lee mucho. Parándote ahí a leer una cachofrase que no te interesa, acción de trazar signos sobre un papel con un bolígrafo. Eso no te va a hacer aprender español. Si de verdad quieres aprender, tienes que leer mucho. Cuando hayas repetido una y otra vez el What is the meaning of tal? What is this coin? Where are you going? Y cuando vas leyendo muchas veces esas estructuras, eso se va metiendo en ti y la gramática se mete en tu mente de manera inconsciente. Esto es muy importante porque esto es uno de los grandes fracasos de cómo se enseñan los idiomas en las escuelas. La gramática es un concepto que se aprende de manera inconsciente. Es igual que cuando montas en bicicleta. Tú sabes que hay fuerzas centrífugas que afectan cuando tú giras la bicicleta y que no te hacen que no te caigas. El balance entre la curva y tu giro. Y tú no estás haciendo un cálculo exacto de 47 grados de inclinación con una pendiente de no sé qué, con el viento así. Tú no estás calculando eso, es totalmente inconsciente. Tu cerebro directamente dice, gira un poco, gira menos, gira ahora saca el pie por si acaso, apoyar. Es decir, es un proceso inconsciente. La gramática es igual. Tú de pronto te encuentras ante una situación donde dices, tú no vas y te preguntas, ¿tengo que utilizar ahora el also o el as well? Sabéis que also y as well significan los dos en español también. Yo también quiero un helado. I want an ice cream. I also want an ice cream. Bueno, pues hay toda una serie de situaciones donde uno encaja mejor que el otro. Y yo no os lo sé explicar de manera consciente, pero sé en cuáles encaja, pues porque de tanto escuchar conferencias en inglés, de tanto escuchar charlas, de tanto leerme libros, pues he visto en dónde se utiliza also y en dónde se utiliza as well. Y cuando tengo que utilizarlo, directamente sé en cuál utilizar also y en cuál utilizar as well. Y es algo totalmente inconsciente. Es algo que no lo explicamos. O sea, tú trata de explicar cómo hablas español. A que no sabrías explicarlo. Trata de escribirme todas las reglas gramaticales. Todas están metidas en tu mente, ¿eh? Todas las reglas, si tú hablas español, entonces comprendes todas las reglas gramaticales, o la mayoría, al menos las básicas. No, pues a lo mejor podríamos encontrar a alguien analfabeto que no se expresa del todo correctamente, pero lo más básico, las reglas más esenciales de la gramática que estructuran los textos, las tiene. Y las ha aprendido de manera inconsciente, no de manera consciente, no se ha parado a leerlas. El pretérito perfecto del plural utiliza... ¿En qué situación utilizar el also y el as well? ¿En qué situación...? Así no se aprende un idioma. Así no se aprende. No hay que enseñar gramática. Hay que leer muchos libros que nos interesan, y así es como aprendemos inglés. Y junto a los libros, escuchar conferencias. Escuchar muchas conferencias de temas que te gusten. Yo al principio, cuando empezaba a escuchar las conferencias, no entendía las conferencias. Pero luego me puse a hacer cursos de temas de lo mío en inglés. Y yo creo que ese fue el punto clave. También empecé a hacer cursos,
no solo me compraba libros para leerlos porque me gusta el tema, sino que me compraba libros para leerlos, para estudiarlos, y subrayaba, los leía con calma. Eso te ayuda muchísimo. Cuando te paras a subrayar las palabras, escribes la traducción en español, se refiere a esto, ahí se está dando el aprendizaje. Y tenéis que ser pacientes. Es muy importante ser pacientes en el proceso de aprendizaje. Y tenéis que ser pacientes en el sentido de que tenéis que esperar al menos 3-4 años para ver resultados, pero también otra cosa muy importante, hay que ser consistente. Es como regar una planta, no basta con que le des un poco de agua. Si le das un poco de agua, la planta no acaba de salir. Necesitas darle la dosis que necesita, ¿verdad? A esto es a lo que me refiero con la consistencia. Hace falta dar la suficiente dosis. Si estudiáis un poco de inglés un mes, lo abandonáis durante otro mes y volvéis al mes siguiente, eso no sirve para nada. Es como regar un poco la planta. Florece un poco, la dejáis de regar, se marchita y no habéis avanzado nada. Conocí a una chica que era el ejemplo paradigmático, me decía, me he pasado la vida en academias, pagando profesores particulares de inglés, para darme cuenta de que no sé hablar inglés, de que no sé leerlo, no lo entiendo del todo correctamente. Y no tengo la habilidad porque claro, es que aprender un idioma es como montar en bici, es una habilidad, es practica, practica, practica y practica. Y olvidaros de los libros de ejercicios, olvidaros de eso. Es practica, practica y practica, leyendo y escuchando conferencias, o escuchando películas, o escuchando podcasts, radio, así. Eso es como tenéis que hacerlo. Si tenéis también la oportunidad de hacer encuentros con personas y hablar con ellos, pues también muy, muy bien, genial. Pero supongo que eso ya será para cuando ya alcancéis un mínimo de nivel que ya podáis expresaros un poco. Y esta es la manera correcta de aprender el idioma y no la manera en cómo se hace en las academias. Es algo que siempre he visto y no tiene ninguna lógica.